Empezamos entonces nuestra clase de hoy, nuestro encuentro de hoy, para tratar el tema de los compost. El tema de los compost en realidad es un tema muy amplio. En realidad uno podría decir desde algo muy sencillo en 5 minutos y decir, mira, hacer compost es muy fácil, y efectivamente lo es, salvo que hay que tener ciertas precauciones. O también podría decir, mira, el tema del compost es algo muy amplio que tiene muchas características, muchas condiciones, muchos factores que influencian a sacar un buen compost, y podríamos estar aquí sesiones de sesiones. Entonces nosotros no vamos a tomar ninguno de los dos extremos. Vamos a tratar de centrarnos en dar las cosas prácticas, pero también de dar conocimientos para que no ocurran errores en el compost, lo cual es muy frecuente, y hay muchos errores que incluso se transmiten por diferentes medios hoy en día y que llevan a tener fracaso en los compost. Entonces, quiero ser a la vez muy conciso y muy firme en ciertos aspectos, y también aquí he tomado nota, aquí tengo unas notas en un cuadernito. He tomado algunas notas sobre los errores que a veces se cometen para no olvidarme. Por ahí, ustedes si tienen experiencia en esas cosas, de repente sería bueno que también lo dijeran. Ahora, todo esto parte un poquito por lo que Blanca nos mandó una foto. Yo vi la foto, Blanquita, es bueno tu ensayo de hacer compost, pero eso que tú mostraste ahí, lamento decirte que no es un compost. ¿Ya? Ahora vamos a ver en detalle qué es realmente un compost y cómo se hace un compost y por qué se hace un compost. ¿Qué significa un compost y también qué es un compost biodinámico? ¿Ya? Porque en toda granja, grande o pequeñita, en todo lugar, siempre debe haber un compost. Si no hay un compost, nosotros no tenemos, estoy poniendo un poco el tiempo aquí para que no nos pasemos. En una granja donde no haya un compost, quiere decir que a mediano plazo y a largo plazo no hay fertilidad. Y si no hay fertilidad en el suelo, no hay plantas que crezcan sanas, hay muchos fracasos y al final muy poca cosecha si es que se cosecharon. Entonces, el compost es algo absolutamente fundamental a la hora de realizar una granja cualquiera que sea. Es supremamente importante. Es decir, motivos para hacer compost hay muchos. Además de que nosotros tenemos normalmente, en cualquier lugar donde haya naturaleza, siempre hay residuos vegetales y residuos animales que van quedando del proceso de la vida. Simplemente una planta crece, se desarrolla y después muere. Un animal también come y deyecta. Entonces, todos esos residuos no son basura, ojo, no son basura, son elementos supremamente importantes para que esos vuelvan a la vida nuevamente y podamos nosotros fertilizar con ello nuestro campo, nuestro terreno, nuestras maceteras, no importa. ¿Ya? Entonces el compost en realidad es esa forma de reunir materiales que irían al residuo y que yo ahora lo estoy reuniendo para realizar un material totalmente fértil. Ahora, esto normalmente ocurre en la naturaleza, ¿eh? Cuando, sin una naturaleza sin intervención humana, esto se da. Por ejemplo, caen las hojas de los árboles o se mueren algunas plantas, los bichitos empiezan a descomponerla, los bichitos deyectan, las aves que hay también tienen sus deposiciones, producto de su metabolismo, y esto se va acumulando en el suelo por finas capas, finas, y esto poco a poco se va descomponiendo, ¿ya? Se va descomponiendo una vez que está compuesto de todos los materiales en su debida proporción, se va descomponiendo y va mejorando la fertilidad del suelo. O sea que el compost es un proceso natural, ¿ya? Eso es algo que hay que tenerlo bien presente en la cabeza. Es un proceso que se da en la naturaleza desde hace miles de años.
Entonces, cuando yo decía que el compost es un organismo que nosotros creamos, entonces es un poquito otra cosa. Es decir, es que nosotros vamos a concentrar ahora ese efecto de la naturaleza, de ese metabolismo, de ese proceso de metamorfosis, lo vamos a concentrar en un cierto lugar, de cierta forma, pero ojo, aquí siempre, siempre escuchando y viendo lo que hace la naturaleza, porque ella sabe cómo lo hace. Nosotros ahora tenemos que simplemente imitar, pero imitar al pie de la letra, lo que hace la naturaleza, pero en mayor volumen, y poder obtener entonces ese humus tan preciado para fertilizar nuestras plantas. O sea que en realidad sí nosotros conformamos un organismo, porque en la naturaleza no se da exactamente de esa misma forma. En la naturaleza se da, como podríamos decir, un compost de superficie que se expande por todas partes, pero mucho más liviano y muy ligero, y se hace a lo largo del año y en pequeñas capas muy superficiales y muy aleatorias en su proceso. Por ejemplo, si no llueve, entonces no se procesa el material vegetal, se queda un poco allí estático. La paja queda allí y no se integra. Si llueve mucho, se puede crear anaerobiosis, es decir, no hay presencia de agua como en los pantanos. Entonces ahí también esos procesos de metamorfosis se detienen un poco. De hecho, toma mal olor justamente porque hay aguas detenidas. Entonces el compost es ese punto intermedio en el cual nosotros logramos las óptimas condiciones entre todos estos factores. Y eso es lo que vamos a ver hoy, de qué manera logramos dar esas óptimas condiciones para que nuestro compost sea un éxito y hacerlo en el mínimo tiempo posible. Voy a dar algunos tips, como les gusta decir ahora, algunas fórmulas, maneras para hacerlo más rápido. Y si no quieren hacerlo, se puede hacer más lento, de forma natural también, y va a tomar algunos meses. Pero todo esto puede ser modificado. El ser humano tiene muchas maneras de hacer compost desde la antigüedad. Yo te diría que esto no es nuevo. Así que hay muchas maneras y hoy en día se practican diferentes formas. Y nosotros, yo les voy a proponer una, que es la que yo he practicado durante más de 30 años y que me ha funcionado supremamente bien. Así que en esto es lo que vamos a entrar hoy, y si nos alcanza el tiempo, me gustaría tratar el tema en alguna forma, un esbozo siquiera, el de los seres elementales, porque los seres elementales también intervienen directamente en la conformación de esa pila de compost, es decir, en el tránsito desde que está el material bruto hasta que se obtiene ese humus maduro. Hay 4 etapas, y en esas 4 etapas entonces los seres elementales están allí trabajando. Por lo tanto, la petición de Magali es totalmente acogible y corresponde. Sin embargo, el tiempo no sé si nos va a dar, porque además de los seres elementales, también al terminar el compost, nosotros aplicamos los 6 preparados biodinámicos, ya que se trata de un compost biodinámico lo que queremos lograr, y ahí entonces tendríamos que hablar de esos 6 preparados, y eso sí que ya hoy no nos va a alcanzar el tiempo, y ahí es donde tenemos que seguir en otras etapas de qué son esos 6 preparados, por qué se aplican, para qué se aplican, cómo se elaboran los preparados, dónde se aplican, en qué momento, de qué forma, etcétera, etcétera. Entonces todo esto pues toma su tiempo, así que me perdonan ustedes de que yo a veces me extiendo un poquito, pero es que hay muchos aspectos. Yo he dado cursos de compostaje que han durado meses, no es mi idea ahora, por supuesto que no, pero quiero que sepan que es una materia muy amplia. Voy a tratar de resumirla a lo máximo, y lo que no quede plasmado aquí seguramente lo voy a plasmar en un curso de compostaje con varios capítulos, así como está el curso de astronomía, donde hay varios capítulos, y entonces ahí ustedes podrán tener acceso a eso ya en forma muchísimo más organizada, punto por punto y con todos los detalles. Así que los invito a que sigamos ahora y llegamos hasta el final, porque hay muchísimo por ver. Entonces vamos a entrar un poquito también en cuál es el proceso, el procedimiento para hacer los compost, y también cuáles son los criterios para evaluar un compost. Porque hay alguna persona que podría decir, oh no, eso hacer compost es muy complicado, yo lo voy a comprar.
Lo compro y lo aplico y punto. Y eso, una, que es más costoso, por supuesto, y dos, que hay que ver la calidad de lo que estás comprando. Y entonces ahí es donde hay que tener un criterio para poder evaluar la calidad de un compost. Y esto es supremamente importante. Ah, mira, la Macarena, la hora que está llegando ahora, voy a, perdón, eh, una interrupción, esto no es muy bueno. Ay, perdón. Yo no voy a admitir más personas después de las 3:10 a la próxima vez. Yo les soy sincero, no podemos estar admitiendo personas con media hora de retraso. Así que vamos a tratar de también organizar esa parte, si a ustedes les parece bien. Bueno, ahora el compost. Entremos un poquito más de lleno. El compost es en realidad un proceso de transformación biológico que ocurre. Otra persona que quiere entrar, yo esto no va a poder seguir siendo así, de interrumpir cada vez. La entrada es a las 3:30 y a más tardar 3:35 y eso no podrá ser de otra forma. Ya, ¿en qué estábamos? Entonces, el compost es un proceso de transformación, una transformación biológica muy íntima que ocurre dentro de la materia orgánica, sea cual sea ella, que provenga de las plantas o que provenga de los animales. La naturaleza nos ha mostrado, como ya lo dije, un cierto modelo de cómo ella lo hace. Entonces nosotros ahí tendríamos que entrar a explorar cuáles son esas condiciones que permiten que en la naturaleza se haga esta transformación. Y como ustedes podrán ver en una pura observación, se darán cuenta que cuando caen hojas, es suavemente, se quedan sobre el suelo. Después encima de esas hojas puede caer una deyección de algún ave. Después de eso puede venir un conejo encima, come algo y después también deja sus bolitas de guano. Y así sucesivamente, y se van formando como minúsculas capas, una encima de otra. Después el viento las puede correr para allá, para acá, etcétera. Pero aparte de que se muevan por un lado y por otro, eso hace que se aireen. O sea que yo tengo presencia de humedad, de aire. Y además va a caer agua, porque llueve, normalmente llueve. Entonces el agua, más el aire, más la materia orgánica que está allí, ya tenemos tres elementos fundamentales. Y abajo tenemos la tierra. Y en esa tierra normalmente, si hay un proceso de compostaje superficial en forma continua, allí están viviendo lombrices y otra serie de pequeños animalitos que están trabajando la materia orgánica, justamente descomponiéndola. Entonces, a medida que estos residuos orgánicos de origen animal o de origen vegetal están acercándose al suelo gracias a la humedad, los animalitos que están en la superficie del suelo, que pueden acercarse allí, van a empezar a descomponerlo y a incorporarlo. O sea que si nosotros observamos la manera como se realiza este proceso natural de compostaje, por ejemplo, en un bosque, ustedes escarban, abren un poco y van a encontrar un humus, una tierra negrita. Y esto es lo que nosotros queremos lograr. O sea que es algo absolutamente simple y natural. No tenemos nada que agregarle, nada que quitarle, sino solamente imitar lo que ocurre en la naturaleza. Por eso siempre lo digo, la naturaleza es la que nos enseña. ¿Ya? Ahora, la forma en que yo puedo utilizar ese humus para llevarlos a suelos de cultivo, ya no se dice eso en español, ya eso implica una cantidad de compost mayor y un procedimiento entonces un poquito diferente. Por ese motivo es que yo tengo que producir una mayor cantidad y ojalá, y esa es la invitación, de que ustedes puedan utilizar todo el material vegetal, todo el material que provenga de animales no carnívoros. Y todo eso, todo, sin excepción, ustedes lo puedan llevar a compostar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que formar suelo dentro de la huerta, poco a poco.
ir formando suelo, ir mejorando esa fertilidad en el suelo, porque de eso se trata en el fondo. Aquí nosotros estamos nutriendo el suelo. Un suelo bien nutrido te va a garantizar una planta sana. Una planta sana significa que no va a tener hongos, que no va a tener insectos que se la van a comer, etcétera, y que va a tener bellos frutos para que tú lleves a tu mesa. Entonces, toda esta historia de la agricultura y de la horticultura empieza ahí, en el suelo. Un suelo bien nutrido gracias a un buen compost muy bien trabajado. Una vez que yo tengo entonces ese compost disponible, como no es tanto, entonces ¿qué voy a hacer cuando estoy cultivando en mi huerta? Yo voy a levantar un poquito el suelo allí donde yo tengo mi área de cultivo y hago lo que comúnmente se conoce como esas platabandas. Yo utilizo aquí platabandas de 1,20 m de ancho y entonces es allí donde yo aplico compost. No lo voy a aplicar hacia el voleo. No, no tiene sentido porque lo voy a perder en las zonas donde yo estoy caminando. Entonces yo lo aplico por hileras. ¿Ves? Cuando yo abro el suelo para hacer una siembra o un trasplante, ahí aplico el compost y después ese compost se cubre para que nutre desde el interior. No lo voy a dejar tampoco a la intemperie, sino que voy a permitir que ese compost entonces vaya directamente, ojalá, a la raíz de la planta. El compost es de liberación lenta, tienen que saber eso, por lo tanto yo tengo que estar abonando con compost en diferentes épocas del año. No es que voy a sembrar y le voy a aplicar el compost y voy a pensar que gracias a ese compost que apliqué justo antes de sembrar me va a nutrir, no, porque eso es un proceso. El proceso de asimilación del compost no tiene nada que ver con el proceso de asimilación de un fertilizante artificial. Ya son dos cosas totalmente distintas. El artificial es soluble en agua y absorbible por la planta en forma prácticamente inmediata, y eso es lo que causa problemas en las plantas. En el compost no, en el compost la absorción es más lenta. Entonces yo tengo que en realidad mantener mi suelo abonado y ir haciendo mis cultivos a lo largo del año como yo lo necesite, intercalando, haciendo rotaciones de cultivos con leguminosas, etcétera, etcétera. Todo eso también lo podemos ver en el camino. Y de esa manera yo voy a conservar esa fertilidad en el suelo, ¿ya? Así que yo levanto el suelo, lo sobrelevo, hago mis platabandas y ahí entonces voy aplicando el compost, por ejemplo, entre un cultivo y otro, para mantenerlo. Otro elemento que también tendríamos que ver en detalle son, por ejemplo, cuáles son las herramientas para poder hacer un compost, ¿no es cierto? Yo necesito una horqueta, necesito palas, carretillas. También voy a necesitar para los compost biodinámicos, lo hacemos, una cobertura, unos materiales de cobertura, que es como una piel que se coloca encima del compost para cubrir. En la biodinámica la concepción es bastante diferente, y eso sin hablar de los preparados, es bastante distinta la concepción de los compost en biodinámica que en agricultura orgánica. Yo he visto mucha gente en agricultura orgánica que hace unos cajones y ahí en esos cajones empieza a meter materia orgánica y después los saca y los trasvasija en otras y va haciendo como partes distintas. En el compost biodinámico no es ese el proceso. El compost biodinámico es un organismo y yo les voy a enseñar cómo se hace ese organismo y ese organismo queda intacto de principio a fin, porque yo voy a respetar el proceso interno de ese organismo y no lo voy a estar ni dando vuelta. En el compost que yo propongo no hay volteo. El volteo implica un gasto de energía no solamente innecesario, no solamente fatigante, sino que además como te digo, un tiempo que se desperdicia y que le hace daño al compost. Entonces yo no propongo el volteo y así voy a ver algunos otros aspectos de personas que hacen compost así con volteo. Así que ni con volteo, ni con cajones, ni con nada de eso, ¿ya? Lo que sí se puede hacer para acelerar un poquito el proceso, si ustedes quieren, es hacer el compost más rápido en recipientes más pequeños, donde yo voy a picar muy bien toda la materia orgánica que yo tenga. Ya, y ahí puedo tener compost más rápido, pero los hago también en un todo.
que lo empiezo y lo termino. Si tengo más material después, pues me hago otra pilita al lado. Ustedes tienen que, en este sentido, pensar siempre en cuál es la cantidad de material orgánico, proveniente de animales o proveniente de vegetales, que yo tengo disponible para compostar. Y en función de eso, es que ustedes van a decir, voy a hacer no sé, un macetero grande o voy a hacer una pila de 10 metros de largo. ¿Ya? Estoy dando un poco los extremos. O pueden hacer un metro cúbico, un punto. Eso, cada cual en cada lugar es diferente, que es en función dependiendo de la cantidad de material que ustedes tengan disponible. Ahora, una cosa muy importante antes de pensar en construir la pila de compost en cualquier lugar es ver bien dónde lo van a hacer, cuál es el lugar más adecuado, cuáles son los árboles que hay allí que puedan proteger el compost del exceso de frío, de viento, de lluvias, etcétera. Generalmente uno lo puede hacer por debajo de algunos arbolitos, pero ten cuidado que no sean árboles que caminan. Tuve experiencia sobre eso con las acacias, por ejemplo, la rubenia, que ella se desplaza y después se integra con sus raíces en los compostos y se pierde. Entonces hay que tener cuidado. Yo ahora lo tengo al lado de un quillay, un gran área de compostaje, y no he tenido ningún problema y lo llevo ahí hace, no sé, como 15 años que tengo mi área de compostaje. Ahora, el área de compostaje se tiene que pensar también en otros aspectos, que es un área no solamente donde yo hago la pila de compost, sino además donde voy acumulando los materiales que yo voy recogiendo. Que ustedes saben, yo hago una pila de compost, hago todo el proceso y yo cierro eso, lo cubro. Y después yo empiezo a acumular material y material y material. Cuando yo ya tengo suficiente material, ya sea que utilice otro espacio adicional para hacer otra pila de compost o que ya haya liberado parte del espacio donde estaba la pila anterior. Entonces, por eso tengo que en el área de compostaje buscar el espacio necesario tanto para la pila de compost como para poner las diferentes los diferentes materiales que voy a ocupar, como ramas, como pasto, como estiércol, etcétera, etcétera, y voy a hacer montoncitos aparte de cada uno de ellos en ese lugar cerca para hacer una nueva pila. Ahora, a todo esto hay diferentes tipos de compost, ¿no es cierto? Hay compost entonces verticales, hay compost horizontales, hay compost continuos, hay compost cerrados, hay compost abiertos. Todo eso habría que descorticarlo, verlo en detalle para que ustedes vean cuál es el tipo de compost que le conviene a cada uno de ustedes. Y eso es variable según varias circunstancias distintas en cada caso, en base a los materiales que tengan de, de materiales para hacer compost, en base también al tiempo que tengan disponible para eso, en base al lugar, el espacio que tengan donde hacerlo, etcétera. Ahora, en los compost, siempre, eso sí, en cualquier caso de cualquier compost, debe el compost, la pila de compost, debe estar en contacto directo con el suelo. No sobre una madera, no menos sobre una base de cemento, como ya lo vi en algún lugar. No. El compost debe estar en contacto con el suelo. Eso es supremamente importante, que haya un vínculo ahí. Ahora yo tengo que hablar un poco más adelante también sobre el problema de la anaerobiosis, es decir, que se produzca ausencia de oxígeno en el compost, y eso se soluciona muy fácilmente, como lo van a ver más adelante. Y bueno, yo ahora quisiera pasar también a otros detalles, pero quiero hacer un pequeño alto para ver si hay alguna pregunta de parte de ustedes.